Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Si Jesús no hubiera nacido, la vida sería muy diferente. No tendría una razón de ser. Si Jesús no hubiera nacido, la historia no se dividiría en antes y después de Cristo. Si Jesús no hubiera nacido, no disfrutáramos de las bendiciones que tenemos hoy. Si Jesús no hubiera nacido, simplemente no tendríamos Navidad, porque en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Y para hablar de este tema en este día, tenemos con nosotros como invitado a Eric Michelén. Eric, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios y contento de estar aquí con ustedes dos. Es bueno que hayas podido venir porque tienes tanto trabajo que a veces es difícil ¿Qué va? tenerte con nosotros. La presencia de Eric pone esto como un bombillo navideño. Wow. Ajá. No sé a qué te refieres, pero también es un bombillo. Alegran el ambiente. Que no está apagado. Alegran el ambiente. Porque un bombillo está fundido también. Sí, algunos encienden y se apagan. Sí, se apaga. Sí. Debe ser el caso. Salvador, muchas personas ven la Navidad como un tiempo de fiesta, de cenas, de bebidas, de paseos, pero no captan el verdadero significado. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, la realidad es que es difícil aislarse al ambiente que se crea alrededor de esta fecha. Uno desde que abre los periódicos, enciende los medios de comunicación, somos bombardeados por los comercios, tratando de adquirir ingresos en base a esto. Las personas se hacen expectativas y hay cosas que no son malas en sí mismas. El hecho de uno poder tener tiempo de descanso no es malo, el hecho de yo poder compartir con mi familia no es malo, el hecho de uno tener un ingreso adicional no es malo. O sea, el problema es que perdemos el sentido de por qué se celebra la Navidad. Y es precisamente lo que quisiéramos traer como contribución en meditar, reflexionar y si Jesús no hubiera nacido. O sea, si celebramos la Navidad y que si no hubiera nacido, ¿tenemos conciencia de la importancia del evento? Eric, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Bueno, lo primero es que la historia fuera otra, como tú decías ahorita. Por otro lado, la razón de Jesús nacer tiene que ver con la salvación de aquellos que creen en Él. Si Jesús no hubiera nacido, el mundo hubiera estado completamente condenado. Otra cosa hubiera sido y el futuro de los hombres hubiera tomado otro canal o otra vía. Sin embargo, la importancia del nacimiento de Jesús tiene que ver de una forma capital con todos nosotros, porque Jesús le ha dado sentido a la vida. Y le da sentido porque si Él no hubiera nacido no tuviéramos un Salvador y un Redentor, y hubiéramos, como dice la Escritura, quedado inmersos en nuestros delitos y pecados. Y la importancia del nacimiento de Cristo es cómo Cristo es la promesa de Dios para con los hombres. Yo quiero que ustedes nos expliquen eso en este día, de esa profecía, esa historia y el significado del nacimiento de Jesús. Salvador, ¿cómo yo sé, dónde yo veo esa promesa de ese Salvador? Nosotros cuando leemos las Escrituras, si no tenemos un contexto general de la hilación que tiene toda la historia bíblica, porque sabemos que la Biblia se escribió en un periodo de unos 1500 años y que tuvo autores humanos que participaron distintos de diferentes épocas y trasfondos, pero la belleza de la palabra de Dios es que vemos un único mensaje de principio a fin. Y cuando vamos al libro de Génesis, los primeros capítulos lo único que hacen es introducirnos a la problemática de la introducción del pecado en el mundo. O sea, se habla de la creación, ciertamente importante, pero el punto es ubicarnos en qué ocurrió en el huerto del Edén y qué ocurrió después que el hombre cae en el pecado. Es en ese contexto que inmediatamente empezamos a ver
profecías y promesas referentes al Mesías libertador que rescataría a la humanidad de ese estado caído en el que incurrimos, en el que caímos por causa del pecado de Adán. ¿Cuál es la primera promesa que nosotros vemos en las Escrituras tan pronto el hombre cae en pecado, de que habría una redención? Génesis 3:15 es el llamado protoevangelio, ¿Qué o significa un eso? evangelio primero, antes de la llegada del evangelio claramente expresado en la persona de Cristo. Nosotros lo que encontramos en un texto como Génesis 3:15 es lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Este es Dios hablando a el diablo, la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese él, ¿quién es? Ese es Satanás. O sea, Él te herirá en la cabeza. no, está hablando obviamente haciendo referencia a Cristo. A la promesa. Ese otro él. O sea, el punto es cómo de la descendencia de la mujer vendría alguien que sería el libertador, que vencería al que venció a Adán y a Eva. Entonces, se lo presenta de esta manera y utiliza ya un lenguaje de simiente que luego nosotros vemos que cómo se utiliza en el resto de las Escrituras para referirse a la descendencia enviada por Dios para liberar, que es el Mesías. O sea que ya vemos en ciernes el mensaje del Evangelio profetizado desde el mismo inicio de la palabra de Dios. Y eso no lo vemos en ninguna otra religión que no sea el cristianismo. Bueno, lo que pasa es que el Mesías es lo que tiene, el cristianismo es el que tiene el mensaje de un Mesías. Las otras religiones lo que tienen es un sistema de salvación donde cada quien, por así mismo, sálvese quien pueda. Cada quien busca y procura su propia salvación, ya sea haciendo rituales, ya sea nosotros haciendo buenas obras, nos ganamos el favor del Dios o de los dioses. Pero el cristianismo bíblico plantea desde un inicio que alguien tiene que venir a salvarnos porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Eric, antes de convertirte al Señor, ¿cómo tú pensabas que tú te ibas a salvar? Honestamente buscaba muchas cosas, y no en el sentido de la salvación, sino buscando el sentido de la vida. Y no encontraba ese sentido en diferentes lecturas filosóficas, religiones, estudios que hice por aquí o por allá, porque las religiones convencionales nunca me convencieron de tener una razón de la verdad. Veía mucha confusión. Sin embargo, antes de convertirme, mi alma estaba muy turbada porque yo entendía que algo tenía que tener sentido en la vida, como que tú no venías aquí, pasabas un tiempo, te morías y ya se acabó todo. En ese contexto, y vamos a decir que en esa angustia, que yo lo veo como una angustia, el Señor, a través de mi hermano Sugel, me revela su verdad y el Señor abre mi corazón y lo entiendo. El Sugel te predicó el Me Evangelio. predicó el Evangelio y de inmediato comencé a entender el sentido de todas las cosas y aún el sentido de mi propia vida. Y cuando acepté a Cristo como Salvador, me di cuenta que en la Escritura estaban todas las respuestas. Esos años de lectura, de estudio, de investigar, de buscar, inmediatamente tomaron otra connotación porque yo encontré ahí la verdad. Y esa verdad transformó mi alma y el Señor nos ha preservado hasta el día de hoy. Pero en realidad, yo a veces pienso, ¿cómo puede ser la vida sin Cristo? Porque es que no tiene sentido. En ese contexto, los que piensan que esto es un tiempo pasajero, como dice Pablo, si Cristo no resucitó, si vana es nuestra fe, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esa es la filosofía del mundo. Sin embargo, hay un Señor al que algún día tendremos que darle cuenta. Y yo quiero que sigamos viendo eso en ese orden, de ese Señor que tú dices a quien hemos de dar cuenta. Tú dices que ese Mesías fue profetizado en el Antiguo Testamento y nos has mostrado ese texto en Génesis 3:15 de ese protoevangelio. Sí, pero nuestra imagen normalmente se va al bebé del pesebre. Sí. O a la imagen del niño adorado por los magos. Sí. Pero no comenzó así la historia, comenzó en la mente de Dios. Y cuando nosotros te encontramos estas profecías en el Antiguo Testamento, escritas 1000 años antes, más de 1000 años antes, 700 años antes, o sea, nos dicen que Dios había planificado esto, que no es algo que surge como un plan B ante una problemática que se ha suscitado, sino que desde siempre hay un cordero sin mancha
que estaba supuesto a ser inmolado por causa del pecado de los hombres. Y encontramos, y para mí es interesante observar este paralelismo, en los judíos tenían personajes importantes en su vida religiosa. Los sacerdotes tenían un rol importante que cumplir, los reyes tenían un rol de suprema importancia, los profetas. Y lo interesante es que cuando encontramos profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de ese Mesías venidero, lo que hacen esas profecías es prometer, va a venir el rey, va a venir el profeta, va a venir el sacerdote. O sea que iba a desempeñar los tres oficios. Exactamente, no iba a ser realmente que iban a venir tres personas O sea, no distintas, iba a venir un rey, un sacerdote y un profeta, sino que uno que conjugaba los uno tres. que iba a conjugar los tres roles prioritarios que tenían suma y suprema importancia en la vida religiosa del pueblo de Israel. Salvador, pruébame eso en la Escritura. Bien, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, encontramos una profecía. Perdón, ¿qué es el Pentateuco, Salvador? Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ah, ya te lo sabes. Sí. Dice Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo 15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿A qué les recuerda esa expresión? A él oiréis. Cuando el Señor es bautizado y desciende el Espíritu Santo como paloma por ahí, sobre Cristo, y hay una voz, la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, él oíd. Este es el profeta enviado de Dios. El mensaje final que el hombre tiene que escuchar es el mensaje de Jesús. Y eso fue profetizado desde aquella época en los días de Moisés. Recuerden cómo el libro de Hebreos, que es un libro crucial para demostrar que Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, cómo dice que Dios nos habló a través de muchas personas y muchos personajes en el Antiguo Testamento, pero que en estos últimos tiempos o en la etapa final de la historia de la redención, nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1 y 2. Sí. De manera que ahí está esa profecía. Está una profecía como la de 1 de Samuel 2:35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. O sea, está hablando de un sacerdocio perenne. ¿Y qué encontramos en el libro de Hebreos? Al fiel sacerdote, al sumo sacerdote, pues levantado por Dios y que se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. También encontramos profecías de que vendría otro rey. No tenemos el tiempo para leer a toda la extensión la profecía, pero quien quiera leer en 2 de Samuel capítulo 7, en los versículos 12 al 16, va a encontrar una profecía donde también dice que el Dios levantaría a un rey y cómo se cumpliría eso en él. Pero una profecía que no podemos dejar de mencionar es Isaías 9, 6 y 7. Y nosotros vemos aquí cómo 700 años antes de la venida de Cristo, dice el profeta, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. ¿David estaba en ese momento reinando? No. Está diciendo vendría alguien de la descendencia de David, que es lo que encontramos en las genealogías, que mencionaremos más adelante. Y habla de ese afianzamiento de ese trono y de ese reino en la persona del Mesías. O sea que vemos que ciertamente vendría alguien, o sea, ya estaba anunciado de que vendría alguien que sería profeta, sacerdote y rey. Eric, cuando tú te convertiste al Señor, ¿tú entendiste esa verdad que tenía que venir un Mesías porque tú no te podías salvar por ti mismo, a pesar de que tú habías estudiado mucha filosofía, mucha historia, mucha religión? Completamente, y es lo que me lleva a buscar y pedir al Señor que se revele. Ahora hay un punto importante, a partir de que yo comienzo a leer la Escritura y veo todo eso que decía Salvador de una forma tan hilada, definitivamente entendía que este libro no pudo ser escrito por hombres,
sino que Dios había hilado una historia. O sea que no era el fruto de la sabiduría humana, No, porque es imposible. Porque es que todo apunta a una situación, y es Cristo. Cuando tú coges Génesis 3:15, a partir de ahí, todo lo que se escribe tiene que ver con el anunciamiento de Cristo. Aún todo lo que se hace, todos los sacrificios, todos los símbolos están señalando a Cristo. Por eso era tan difícil el hecho de que cuando Cristo viniera al mundo, los que estaban en ese momento histórico no lo pudieran comprender, porque Él estaba cumpliendo todas las señales que ellos conocían, pero la dureza del corazón de las personas en ese entonces que hace que no acepten a Cristo como el Salvador de una forma tan clara. Por eso cuando Él está leyendo el libro de Isaías, dice, de esto hablaba de mí, este texto hablaba de mí. Él se está presentando ya como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Mesías prometido, y es increíble y maravilloso ver cómo toda la escritura completa de quien está hablando es de Cristo. Así es. Porque a veces uno lee y piensa que está hablando de leyes, que está hablando de sacrificios, o de las profecías, o de pueblos y naciones, o de la historia de Abraham. Pero Abraham cuando lo llama es para que sea padre de ese que vendría. Cuando llama a David como rey es porque de ahí descendería el rey. Es maravilloso ver esa relación. De hecho, si las personas estudiaran mejor la Biblia, vieran en ella lo que muchas veces no ven, que hay una mano detrás de todos estos hombres que en un periodo tan largo de años y con tantas diferentes características fueron hilando toda una historia de una manera perfecta hasta la venida de Cristo. Es la obra del Espíritu de Dios. La obra del Espíritu de Dios. Pero yo quiero que ustedes nos expliquen luego la historia o sea que no y el ahora, significado, en el próximo segmento. Ah. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, Salvador, veíamos junto con Eric que el hombre tiene un problema fruto de su pecado y que la solución para el problema del pecado del hombre que no puede salvarse por sí mismo era Jesucristo, el Mesías prometido. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Estaríamos en oscuridad. Así mismo. Tú nos enseñaste una serie de textos a la luz de las Escrituras que hablan de ese profeta, sacerdote y rey que vendría. Pero yo quiero que tú me muestres esa historia ahora en el Nuevo Testamento. Bien, hemos mostrado sencillamente que lo que ocurre en estos días de celebración no tiene mucha relación con la historia verdadera, real, de lo que la Navidad significa, de lo que es la Navidad, donde celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Cuando nos metemos en este espíritu consumista, de sencillamente hacer fiestas, el punto es que nos olvidamos de que la centralidad, el objetivo de esa fiesta es recordar que Jesús nació. Dios envió a su Hijo como uno de nosotros y que esto fue algo que de tanta relevancia e importancia en la historia de la redención, de la salvación del hombre, que fue profetizado en el Antiguo Testamento y que vemos un cumplimiento en la historia. Vino el tiempo, como dice a Pablo en la epístola a los Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea que era algo planificado por Dios como parte del plan de la salvación. Y es por eso, nos llama la atención, es por eso que encontramos personas en las narraciones de los evangelios, específicamente en Mateo y Lucas, encontramos personas que tenían una esperanza de un Mesías que vendría. Había personas esperando al Mesías. Y como en todo, hay personas que tienen fe para esperar y otros que se desesperan y en su impaciencia viven como si nunca fuera a ocurrir. Y eso se vivió en los días del nacimiento del Señor. Algunos lo estaban esperando, pero la gran mayoría no. Por eso Él nace en un pesebre, escondido, por así decirlo, del bullicio del mundo, y solo algunas personas se dan cuenta de este evento. Y es a eso que queremos hacer referencia en este momento. Llega el momento cuando esto sí ocurre. ¿Por qué? Estaba profetizado, recordemos, dice Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios Dios con nosotros, de Dios vendría con nosotros.
¿Cómo ocurrió esta historia? Y quiero aquí llamar la atención a un pasaje bíblico en Lucas capítulo 1. De los evangelistas, Lucas era un historiador. De los 4 evangelios que tenemos, Lucas específicamente se dedicaba a recopilar la historia. Y él dice, dedicando su evangelio a Teófilo, alguien de importancia de aquellos días, dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. En otras palabras, lo que encontramos al inicio del Evangelio de Lucas, al narrarnos los acontecimientos anteriores al nacimiento de Jesús y durante el nacimiento de Jesús, fue una recopilación histórica que Lucas hizo de los eventos. Estamos hablando de historia, no estamos hablando de ficción, no estamos hablando de una historia bonita fabricada por algún cuentista. Sino un hecho real. Es un hecho real. El Hijo de Dios nació y se encarnó. Y lo que hace en cuanto a esto es, desde un mismo inicio nos dan las genealogías del Señor. ¿Qué son las genealogías? Sino un listado del antepasado de una persona. Y lo interesante es ver que tanto Mateo como Lucas nos dan la genealogía del Señor Jesucristo. Eric, ¿qué tanto tú crees que las personas que celebran la Navidad están conscientes de esto? Bueno, podremos decir que la mayoría no. De hecho, aún... Pero que todo el mundo dice que son cristianos, Eric, Bueno, eso se pero celebra una a cosa nivel es lo que tú de dices y todo otra el cosa es mundo lo que tú entiendes. occidental. Es lo mismo que pasó cuando llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, no creyeron en él porque estaban esperando un rey. Y un rey debió haber nacido con mucha pompa. Sin embargo, si los religiosos del tiempo hubieran aplicado la escritura que ya tenían en sus manos, como las profecías, ellos hubieran entendido lo que Isaías decía y que Salvador ha traído, de que el rey que vendría no vendría en el sentido humano de un reinado, y por eso hay tanta decepción. Ellos están esperando un libertador, ellos están esperando un rey judío, ellos están esperando a alguien que salvaría del dominio de los romanos, y llega Cristo en un pesebre, en un estado pobre, porque su significado no tenía que ver con toda esa pompa. Y es lo mismo que pasa ahora. Celebramos el nacimiento de Cristo con mucha pompa y con mucha fiesta, al igual que celebramos en la Semana Santa la muerte y la resurrección de Cristo. Lo hacemos como una celebración. ¿Y qué estamos celebrando? Que Cristo murió y resucitó de esa manera, contrariamente a todo lo que Cristo manda. Eso ha pasado ahora. Hemos tomado una excusa para celebrar el nacimiento de Cristo en una forma, en cierta manera, pagana. Que las personas no entienden el significado real. No entienden porque es un tema para reflexión. Si nosotros entendiéramos el significado del nacimiento de Cristo, fuera más solemne la fiesta y estuviéramos más ubicados en entender qué pasó, por qué tuvo que nacer, qué significa ese niño. Entonces, mucha gente tiene el niño en la cabeza, que está en el pesebre, acostado, hermoso, pero es que ese no fue el propósito. Ese niño tenía un propósito redentor. Entonces, el que quiere celebrar la Navidad en una forma verdadera, tiene que pensar en la redención. Y tiene que entender esa historia, pero vamos a permitir que Salvador nos siga explicando eso. ¿Qué ocurre entonces? Perdón, déjame ubicarnos, ¿sí? Lucas, el evangelista, era un historiador y él puso en orden muchos de esos hechos históricos y lo presentó en su evangelio, al igual que los otros escritores de los evangelios. ¿Qué pasó luego? Bueno, precisamente cuando estudiamos el evangelio de Lucas, él es que más detalles nos da. ¿De qué? De los eventos previos al nacimiento del Señor y del mismo acontecimiento del nacimiento del Señor. Nos encontramos, por ejemplo, con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. Nos encontramos con la visita de que María le hace a Elizabeth ya con el niño en vientre. Y encontramos el relato del nacimiento de Juan el Bautista y la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Todo eso solo en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. O sea que, ¿qué tenemos? Este evento es tan trascendental que Dios envía incluso a alguien
que va a allanar el camino del Mesías que viene. Que va a anunciar, Que ¿verdad? él es un precursor, de hecho, heraldo. lo encontramos luego, a partir del capítulo 3 del Evangelio de Lucas, a un Juan el Bautista predicando y llamando a los hombres al arrepentimiento, preparando el camino del Jesús que ya adulto trae un mensaje. Pero lo que tenemos en los primeros 2 capítulos de su libro es una introducción de estos 2 personajes. Cómo es concebido Juan el Bautista, de padres que realmente ya eran cierta edad, con cierta problemática, y luego ya el milagro, ¿no?, del nacimiento, de la concepción virginal de Cristo. Y de hecho, la misma genealogía tiene que ver con llevar a Cristo a su reinado, a su padre David, y de David a Abraham, a quien le fue prometido, se hizo la promesa. O sea, todo el tiempo está apuntando, y es interesante cómo Juan el Bautista viene un poquito antes. Pudo haber estado en el mundo hace mucho tiempo. No, Sí, él vino como precursor. A cumplir una misión. Sí, Dios provocó ese nacimiento antes del de Cristo para que él tuviera una misión, presentarlo, aún por el hecho de que había que tener un testigo. Y todavía cuando está el bautismo, el Señor testifica de una manera que los judíos sí podían entender que ese era el Hijo de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cuando dice, este es mi Hijo amado, y como decía Salvador, a él oíd. O sea que hay tantas manifestaciones que solamente en ese primer y segundo capítulo de Lucas son suficientes para ver la cantidad de milagros no controlables, que ese es otro tema. Milagros no controlables. Bueno, ¿Qué significa eso? Hay muchos que dicen, no, eso se hizo así para que se cumpliera. O sea, No, que eso estuvo planificado, era una farsa. estaba planificado, sí, eso dice mucha gente. Sin embargo, ¿cómo se podría planificar todo lo que pasó? Porque no dependía de manos humanas. Una cantidad de textos. O sea que en ese sentido eso es lo que hace que aumenta nuestra fe y a entender que aún ese nacimiento tuvo un procedimiento de Dios, que fue algo milagroso y que tenía un propósito que tenía que ver con lo que el hombre es al día de hoy. Ahí tenemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, nos da la genealogía, inmediatamente después dice que el Señor habla con José, le habla en sueños para mostrarle qué es lo que ha ocurrido con María, porque tenemos que tener una idea, estos dos personajes están comprometidos y de repente María está embarazada. Entonces, ¿qué hace? José y María estaban comprometidos para casarse según la tradición Correcto. judía. Y él entonces, al enterarse de este embarazo, pensó dejarla en secreto para no infamarla. Y ahí es donde el Señor le dice, no lo hagas. Y si no le dices, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, que viene con nombre incluido, puesto desde el cielo, por la misión que él vendría a cumplir, que es salvar a los hombres de sus pecados. Y más aún, cita la profecía que yo les mencionaba de Isaías 7, y donde dice, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. He ahí lo impresionante de esa historia. Celebramos la Navidad, nos comemos el festín, las personas se emborrachan bebiendo, hacen fiestas sin fin, pero se nos olvida que de lo que estamos hablando es que Dios se hizo carne. Dios se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Pero muchas personas que están mirando el programa pueden estar pensando, pero eso es algo difícil de creer, que ella sale embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Qué tú le dirías a esas personas, Salvador? Es que el que cree en Dios, cree en un Dios todopoderoso. Y sabe que todas las cosas Si no es todopoderoso, son posibles. no es Dios, no es un Dios en el cual vale la pena confiar. Y ese es solamente un milagro más de los tantos que nosotros vemos que nuestro Dios ha hecho y sigue haciendo. Nuestro Dios es todopoderoso. Por eso es que podemos confiar nuestras almas a Él. Pero el punto es, Dios se encarna, Dios se hace como uno de nosotros. Y lo que ocurre en ese relato del nacimiento, porque esa es la preparación que Dios hace con José, pero lo que ocurre ya con el relato del nacimiento nos muestra ese contraste interesante entre lo glorioso de lo que está ocurriendo y la poca atención que recibe de la gente.
El mundo Porque no estaba percibido el de mundo eso. no estaba percibido. De hecho, Cristo nace, se encuentra en ese pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón para tener un nacimiento digno, humanamente digno, Ni siquiera. siquiera el nacimiento digno de un rey humano, sino de un ser humano. Exactamente, ni siquiera en ese sentido. Él vino y vivió como un pobre entre nosotros, pero no como cualquier pobre. O sea, es que ni siquiera los pobres nacían en esa condición. Y Cristo, el Dios de los cielos, se hizo como uno de nosotros y nació en esa condición. Ahora, Salvador, ese pesebre tan lindo que ponen debajo del arbolito, Eric, ¿qué tú piensas de eso? Es muy Bueno, diferente a la realidad de lo que ocurrió allí. Que es muy diferente completamente a la realidad. Pero hay algo interesante. Dios pudo haber hecho a Cristo que naciera con el linaje y la pompa de un rey. Así es. Sin embargo, lo llevó donde lo llevó, porque para creer en Cristo había que haber un acto de fe que Dios provocara, como lo provocó en José. A mí el personaje de José me llama mucho la atención. Primero porque se comportó como un hombre piadoso, pero también porque su entendimiento fue abierto. Cuando él quiere abandonarla en silencio, él está siendo un hombre respetuoso. Pero cuando él recibe la revelación y se da cuenta de qué es lo que está pasando realmente, se convierte en un creyente de que ya había llegado el Mesías prometido en la manera que Dios lo había prometido. Dios nunca prometió pompa para traer a Cristo. Más bien habla Isaías de un siervo sufriente que estaría con los pobres y era para no llamar la atención. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera venido como un rey, posiblemente muchos lo hubieran seguido por la pompa y no por la salvación que él implicaba. Y eso es lo que hacemos ahora. Vemos a Cristo como el hermoso, el niño lindo, el pesebre hermoso, y eso no tiene significado. Pensar en Cristo debe llevarnos a pensar en nuestra condición de pecado y la salvación que Él trajo. Y es lo que realmente quiere Dios, que nosotros reflexionemos cuando pensamos en el pesebre, Amén. cuando pensamos en Cristo, y por eso no lo trajo con pompa. Así es. Déjame Sí, leerte lo que dice sí. ese pasaje de Lucas capítulo 2. Dice que dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, hay que leerlo con imaginación, le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Luego dice, había pastores que estaban cuidando sus rebaños y un ángel del Señor Se apareció. se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas, buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, no para 2 o 3, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo a esa revelación? Bueno, lo que encontramos es que la gente no estaba preparada, habían solo algunos. En el resto del capítulo, vamos a ver cómo en el resto del capítulo se presenta un personaje como Simeón, se presenta un personaje como Ana, y son representativos estos dos personajes de aquellos que sí estaban esperando la consolación de Israel. ¿Qué significa eso? Esperando la consolación de Israel. Era un lenguaje que nos refleja lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Esa profecía que leímos anteriormente, habían personas piadosas que confiaban en Dios y que creían en las promesas de Dios. Esas promesas hacían mirar al pueblo diciendo, nosotros seremos librados. Por eso encontramos profecías, por ejemplo, que dicen, al pueblo que moraba en tinieblas le llegó gran luz. Porque era una especie de esclavitud, de tristeza, de momento de agonía en la que vivía el pueblo, y el Mesías traería libertad, traería luz. Pero ellos estaban esperando un Mesías que lo iba a libertar del dominio romano. Ese es el problema, que algunos lo veían, como Eric explicó anteriormente, como algo meramente político. Eduardo. Pero el Salvador es espiritual, por eso su nombre es Jesús, porque Él salvaría a su pueblo primariamente del problema del pecado. Eric, Agotando lo que sí. dice Salvador, si leemos Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz,
y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Todo eso apuntaba a la salvación de Israel, pero la salvación no como nación del yugo romano, a la salvación de Israel del pecado. Y de todos los hombres, ¿verdad? De la esclavitud en la cual se encuentra todo hombre. Ahora, yo quiero ya, antes de ir a la pausa, que nos preparemos para el próximo segmento para que ustedes nos expliquen, habiéndonos explicado, ¿verdad?, esa historia, valga la redundancia, nos digan cuál es el significado real de la Navidad, cómo nosotros debemos prepararnos en este tiempo, qué debemos hacer, esperando o teniendo esa esperanza en Jesucristo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro del pastor Tim Keller, La Navidad Oculta, la sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo. Y como dice en el prólogo del libro, aún esas personas que no practican el cristianismo piensan que conocen la historia del nacimiento. Cada exhibición navideña muestra a Jesús durmiendo en un pesebre, y esto está decorando los portales de los hogares, y se oyen canciones sobre ángeles y pastores, las cuales llenan la atmósfera. Pero a pesar de la abundancia de estas referencias cristianas en la cultura popular, ¿cuántos de nosotros hemos examinado los contornos de la historia bíblica? En su nuevo libro, el pastor Keller lleva a los lectores a un viaje muy explícito para que veamos la sorprendente historia de la Natividad. Al comprender este mensaje de esperanza y salvación dentro de la Biblia, al comprender el nacimiento de Jesús, los lectores experimentarán el poder redentor de la gracia de Dios de una manera más profunda y significativa. La Navidad oculta, la sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo, de Tim Keller. Yo quiero que ahora en este último segmento ustedes nos expliquen cuál es el significado de la Navidad. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera nacido? ¿Qué tú me dirías, Salvador? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que el nacimiento del Señor no fue casualidad, es algo planificado por Dios. Por eso las profecías del Antiguo Testamento nos dicen que es algo que ya Dios tenía introducido en su plan para rescatar al hombre. ¿Qué si Jesús no hubiera nacido? No hubiéramos tenido ese Mesías libertador. Encontramos entonces el cumplimiento de esas profecías en la historia del nacimiento del Señor. Vino y se hizo como uno de nosotros. Y obviamente no se quedó como un niño. O sea, las personas hoy hablan solo del niño Jesús. Y a veces la idea con la que se quedan los niños es solamente con Jesús como niño. Y peor aún, la imagen de Santa Claus. O sea, no quiero dejar de mencionarlo porque creo que los padres, queriendo hacer un bien, hacemos un gran mal. Muchas veces los padres dicen, no le enseñes a mi niño, no le quites la ilusión acerca de Santa Claus, de los Reyes Magos, déjalo así con su inocencia. Bueno, mis hijos saben la realidad, saben que son sus padres que les compran los juguetes y regalos, y ellos no han tenido ningún tipo de frustración, ninguno. Ahora, yo sí recuerdo la frustración cuando yo me enteré cómo eran las cosas en realidad. Y lo peor es, nosotros cuando vivimos con la idea del niño Jesús o con lo del Santa Claus, le estamos robando la gloria al Dios, de quien viene toda buena dádiva, como dice el libro de Santiago en el capítulo 1. Decir la verdad a nuestros hijos es algo que puede llevarles, inducirles, moverles a alabar la bondad y la generosidad de nuestro Dios en regalarnos a su propio Hijo para la salvación de nuestras almas. Y de paso,
cómo en Él nos da todas las cosas que son para nuestro bien y nuestro deleite. Pero volviendo al punto del significado entonces, no nos podemos quedar con la historia del Jesús que se quedó como un niño, porque no fue así, sino que se hizo hombre, vivió entre nosotros una vida perfecta y fue a la cruz. Entonces, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Después que se nos narra la historia en los evangelios de lo que hizo Jesús, tenemos las epístolas de los apóstoles y otros escritores del Nuevo Testamento, donde se nos explica el significado de ese glorioso evento, de esa gloriosa historia. Y allí se nos dice cuál era la intención, cuál era el propósito de que Jesús viniera, de que el Hijo de Dios se encarnara como uno de nosotros. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera nacido? Entonces comenzamos diciendo que se profetiza a un Mesías que traería salvación por la caída del hombre en el pecado. Vimos que el nombre de Jesús era Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Deduzcamos, ¿qué vino Él a hacer? ¿Cuál fue el significado de su nacimiento? ¿Y qué hubiera ocurrido si no hubiera venido? No hubiera salvación, no hubiera redención. Y hay algunos pasajes que nosotros tenemos que mencionar en ese sentido. No quiero dejar de hablar del hecho de que el contenido del Evangelio es Jesús. Cuando en Primera de Juan, las epístolas del apóstol Juan hablan de Jesús, no dejan de hacer referencia al aspecto humano de Jesús. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque vemos quizás a un Jesús que hizo tantos portentos que solamente vemos a Dios, pero ese Jesús es como uno de nosotros. Y ellos decían, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os proclamamos. En otras palabras, el mensaje apostólico es Jesús. Un Jesús eterno, lo que existía desde el principio, y un Jesús humano que se hizo hombre, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Y Juan estaba combatiendo herejías que habían surgido en aquellos días, que hablaban de que Dios solamente había aparecido como si fuera una imagen que hacía la similitud de que era hombre. Y lo que dice Juan es, proclamamos en nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio es que Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestro pecado. ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Bueno, tuvo que hacerse hombre para poder morir en nuestro lugar. Y aquí nosotros tenemos que hacer uso de la explicación que algunos pasajes de la Escritura nos dan. Había una maldición que había recaído sobre la humanidad por causa del pecado. Y nosotros lo que vemos en Jesús es que Él tomó esa maldición sobre sí para nosotros poder ser librados de esa maldición. Porque dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en un madero? Nuestro Señor Jesucristo. De esa maldición que debía estar por nosotros por causa del pecado, Cristo la toma sobre sí, para que todo aquel que crea en Él, esa maldición no recaiga sobre esa persona. Y todos nuestros pecados entonces son perdonados. Porque ya cayó sobre Cristo. Porque ya cayó sobre Cristo. En otras palabras, Dios no cobra dos veces por un mismo pecado. Y si ya Cristo pagó por eso, no nos va a cobrar por eso que ya Cristo pagó. Pero debemos creer en Jesús. Debemos depositar nuestra confianza en esa obra de ese Jesús que murió hace 2000 años. Es un mensaje que dice, güey, pero eso es difícil de creer. Pero precisamente ahí es que radica el punto. Tenemos que creer en que ese es el mensaje del Evangelio. Y de hecho, si hubiera sido solamente hombre, hubiera pagado su propio pecado. Pero el hecho de ser Dios y hombre es lo que hace que la magnitud de su muerte pueda cubrir a todo aquel que en Él cree, sustituyéndonos a nosotros y pagando la deuda que todos tenemos con Dios por haber pecado. ¿No? Y un hombre por sí solo no podía cumplir a la perfección la ley de Dios, porque el pecado que nosotros habíamos cometido contra un Dios infinito no hay forma era de un pagarlo. pecado infinito, si podemos decirlo así. Yo no tenía manera de agradar a Dios, de pagar por mi pecado. Por lo tanto, tenía que venir alguien que fuera 100% Amén. Dios Y y 100% hombre. Siendo 100% hombre, cumplió a la perfección la ley de Dios Mira y soportó el castigo de amén. Dios sobre él. Mira qué manera tan breve usa Pablo para explicarlo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ya. ¿Ya? Ya. Eso lo resume.
Jesús vino al mundo para salvar. Él no vino sencillamente para que nosotros tengamos la oportunidad de tener un doble sueldo. Eso es excelente, eso no tiene nada de malo, es muy bueno. Qué bueno que podemos tener reuniones familiares, eso no es malo. Pero el propósito principal por lo cual debemos recordar el nacimiento de Jesús es recordar que Él lo hizo para salvarnos. Y de hecho, nos pasa como a los niños les pasa con los regalos, que ellos se quedan jugando con la caja. Eso nos pasa a nosotros. Con la ¿Cómo así? Con la Explícame envoltura. Tú le regalas a un niño un regalo carísimo y te das cuenta que el regalo se queda a un lado y el niño se queda jugando con la envoltura. Nosotros nos quedamos jugando con la envoltura. ¿Qué significa eso? Vemos en la Navidad los regalos, las fiestas, pero eso no es el significado. el significado primario. Primario. Debemos preguntarnos, ¿cuál fue el regalo de Dios en Cristo? ¿Cuál fue la magnitud y la importancia que tiene para entonces, aún con nuestros hijos, reflexionar y celebrar la Navidad, pero no por el niño, celebrar la Navidad por la salvación que ese niño trajo a todos nosotros? Y eso sí le da un sentido verdadero a lo que es la Navidad, porque es una celebración. Si nació el Salvador es para ser celebrado, es para dar algarabía, pero no la algarabía conforme al mundo. Es bueno aclarar ahí que no se sabe. Que si nació tampoco el 25, sí, tampoco, dónde nació, eso si fue una en fecha. diciembre, porque se supone que es una época de frío, de lluvia, donde los pastores no estaban fuera. Y no iba esa actitud, porque esa celebración no se hacía hasta muchos siglos después del nacimiento mismo de Cristo, y se determinó una fecha. Pero el punto no es la fecha, que fue un hecho histórico. Y ese hecho histórico sí está corroborado históricamente y a través de la Escritura. Y el hecho, no importa si fue en abril, si fue en febrero o si fue el 25, simplemente Cristo nació. Y si el mundo ha decidido tomar esta fecha para celebrarlo, qué bueno, pero vamos a celebrarlo con el verdadero sentido de lo que pasó en ese momento. Pero a la luz de lo que ustedes nos han explicado, el mundo lo celebra completamente diferente a como debería celebrarlo. Así es. Y aún nosotros los creyentes, que sabemos el verdadero significado, muchas veces no lo celebramos en la connotación que debe tener para nosotros, porque nosotros sí entendemos muy bien el significado, todo aquel que se llama creyente. Es que Él nos redimió. Cuando pasa algo tan grande es para celebrarlo, pero es una celebración solemne. Es algo de reflexión, De reflexión. junto con las personas amadas. Es nuestras. más, es un buen tiempo para sentarse a ver los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, aún para que nuestros hijos no vean la belleza del árbol, que está muy bien, yo lo disfruto muchísimo, y del nacimiento y todo lo que pasa y los regalos. No, para que aún nuestros hijos puedan captar en sus corazones el verdadero significado, porque a ellos no les va a hacer mucho los regalos. Ahora, entender que Cristo nació para perdonar sus pecados, Amén, va a tener una repercusión eterna. De hecho, es interesante la práctica que algunas personas tienen de aprovechar el mes de diciembre para tener meditaciones que vayan preparando el corazón hasta los días cercanos al 25, y leen meditaciones que preparan, o también ponen villancicos, cánticos referentes. Es bonito, hay muchos cánticos que son hermosos, hacen actividades en las escuelas, las iglesias, para refrescar esto. Escuchar el Mesías de Handel en esta época para mí es glorioso. Ahora, oír acerca de que los peces beben y vuelven a beber a celebrar el tamborilero. Que la gente simplemente esté en beventinas, estas cosas roba a la gente el verdadero sentido de la Navidad y el propósito de por qué hacemos lo que hacemos. Oye este pasaje, otro magistral resumen en el Evangelio de Marcos. Dice, porque el Hijo del Hombre, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué nació Jesús? Nació para servir y para dar su vida en rescate por nosotros, para rescatarnos. De hecho, es un buen momento para con nuestros hijos aprovechar para llevarle a aquellos que no tienen, para hacer lo que Cristo hubiera hecho, para acordarnos de los envejecientes, para acordarnos de los pobres, para acordarnos de todas esas cosas. Sin embargo, es tan bizarro que ahora dice un anuncio que van a liberar la venta de alcohol por causa de la Navidad. O sea, en nuestro país. En nuestro país. ¿Qué significa que van a liberar la venta de alcohol? Bueno, que ahora se va a vender hasta más tarde en la noche, cosa que se hace como quiera, pero ahora lo están haciendo, vamos a hacer oficial. Sin límite de hora. Es como, no importa ahora el límite porque estamos en Navidad, vamos a beber. Y no es a beber, vamos a reflexionar. De hecho, esos que van a beber, quiera Dios ponerle en el corazón que antes de hacerlo reflexionen. Y antes de conducir también. Y antes de conducir también.
para que conduciendo no tengan un problema que los lleve a enfrentarse con el Salvador, que pudieron haber conocido de haber puesto atención a lo que se celebra hoy, en este mes. Pues, otros pasajes que no me gustaría dejar de mencionar es Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos a Jesucristo. Jesucristo es quien nos explica a Dios. El que quiera conocer a Dios, que conozca a Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, para nosotros sería imposible conocer a Dios. ¿Estaríamos en oscuridad y en tinieblas todavía? Completamente. ¿Iríamos camino a una A condenación una eterna? condenación eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esa dádiva de ese nacimiento que celebramos este mes es celebrando la vida eterna de todo aquel que cree, pero que cree conforme a Cristo, a la Escritura, como Él mandó. Porque no es conocer de Cristo, no, es creer en Cristo, que es muy diferente. ¿Debe esa celebración ser realizada solamente ahora en diciembre? O sea, ¿se podría cantar algún himno navideño ¿Todo el año? en junio? Claro Yo que creo sí. que sí. Si somos consistentes, deberíamos poder hacerlo. Y yo a veces me esfuerzo a mí mismo a tratar de buscar himnos navideños durante el resto del año. Y aunque si no lo haga en la iglesia, lo hacemos en el hogar. Porque creo que es saludable recordar esa realidad, esa verdad. Podemos reflexionar y meditar en la encarnación de Cristo todo el año. Hay libros que solamente leemos en Navidad y no tiene razón de ser, no debe ser. Es algo para conocerlo bien. Léete un libro acerca de la doctrina de la encarnación en abril, eso no tiene ningún problema. Te va a ser de mucha edificación. De manera que si somos consistentes y sabemos que Dios... que el tema de la fecha de cuándo nació el Cristo no puede ser demostrado ni relacionado con diciembre en sí mismo, entonces deberíamos darle gracias a Dios todo el año por habernos regalado a su Hijo, porque de eso se trata la Navidad. Dios regaló a su Hijo Jesucristo. Amén. Para que nosotros pudiésemos ser hijos. Eric, ¿qué tú le dirías a aquellas personas que no conocen al Señor? A los que no conocen al Señor, que no hay nada más grandioso que entender la razón de por qué Cristo vino y aceptar ese regalo en su corazón, porque a través de aceptar ese regalo en su corazón tendrán la salvación de sus almas, y es una salvación eterna. Por lo tanto, el llamado es a reflexionar, es a preguntarnos a nosotros cuál es nuestro estado delante de Dios, porque creamos o no, algún día vamos a dar cuenta. Y si hay algo tan serio como dar cuenta delante de Dios, es simplemente para pararse un momento y meditar en su propia vida o en mi propia vida y ver cuál es mi condición delante de Dios, porque el regalo de Cristo está ahí para todo hombre. Dice, todo aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Entonces, ¿qué debe buscar? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, mientras está cercano. Y no hay ningún acto que sea importante en nuestras vidas que no sea primero conocer a aquel que nos está ofreciendo la vida eterna. Amén. Porque una cosa sí es segura, no sabemos cuántas Navidades más vamos a celebrar. Lo que sí sabemos con seguridad es que un día vamos a dar cuenta por lo que nosotros hicimos con nuestra vida. Y algo tan serio como eso debe llevarnos por lo menos a una reflexión como individuos, como familia, como iglesia y aún a los creyentes, para poder entender qué es lo que ha pasado con nosotros y entonces dar gracias, como decía Salvador, por ese regalo tan inmerecido, por esa bondad de Dios, porque Dios no tenía que salvar a los hombres. Sin embargo, lo hizo, aún dando a su propio Hijo, quien se despojó de su gloria y vino a un pesebre en la condición que vino por todos nosotros. Y algo así amerita de reflexión. Oye, este es un buen tiempo para hacerlo. Amén. Yo no quisiera dejar de mencionar, Eduardo, Eric, que precisamente hace 36 años, que una vez que tú estabas en un lugar hablando del propósito de Cristo y de lo que Él vino a hacer, y fue hace 36 años que yo por primera vez comprendí. Eric tenía el pelo negro, yo tenía cabello. No estaba tan...
por primera vez en ese momento entendí por qué Cristo vino a este mundo. Gloria al Señor. Y es lo que quisiéramos, que muchos de los que nos escuchan y nos ven pudieran comprender también. Porque, como tú decías, habrá otra cosa más importante. O sea, no nos desviemos con la envoltura de estos días, sino que podamos apreciar el regalo que Dios nos ha dado. Y es que Amén. estamos hablando de nuestra vida, Y este de es nuestra vida eterna. el tiempo para reflexionar en el regalo de Dios que nos dio en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.